Absolutamente nada. Atentos, señores, porque esto lo causa el glaucoma, la segunda causa de ceguera en el mundo. Bienvenidos a todos, esto es Hoy en Salud, hablamos de afecciones en los ojos. El doctor Manuel Pérez Martinot, nuestro médico oftalmólogo, invitado al programa. ¿Cómo está, doctor? Hola, Paola. Gracias por la invitación. Doctor, hoy vamos a hablar de afecciones en los ojos como el glaucoma y también el conocido pterigio, o como se conoce popularmente como carnosidad, ¿no? Dos afecciones que hay en los ojitos. Vamos a hablar primero del glaucoma, esa enfermedad silenciosa. Usted lo definió muy bien hace un momento. Sí, el glaucoma es conocido también como la enfermedad que es digamos, el ladrón silencioso de la visión, porque no avisa y cuando avisa ya es demasiado tarde, ¿no? El paciente va perdiendo sus capacidades visuales, va perdiendo su campo visual y cuando acude a consulta generalmente ya es tarde. Y doctor, ¿cómo afecta el glaucoma a nuestros ojos? ¿No? Decíamos al inicio del programa que va disminuyendo el campo visual, por eso es que mucha gente no se da cuenta, porque ellos están viendo de frente pero no están viendo, ¿no? Claro, es algo que no se percibe, salvo que uno empiece a tener pues autoexámenes o que acuda periódicamente a hacer sus controles. Esto es algo que debería hacerse generalmente después de los 40 años, todos los años, hacer un control de su visión, hacer un control de su presión ocular, etcétera. ¿Cómo se manifiesta? Pues básicamente eso, ¿no? Pérdida de campo visual y lo último que se pierde es la visión central. Por eso el paciente te dice, no, pero yo veo bien, claro, ve bien de frente quizás, pero ha perdido campo. Claro, y usted me comentaba algo bien interesante, ¿no? Que acudían muchos pacientes a su consulta que le decían, doctor, yo siempre choco del lado derecho, y era porque no veían al otro vehículo. Claro, claro. Entonces eso es una manifestación muy frecuente, una queja, ¿no? Que siempre chocan por el mismo lado, o aquellos deportistas que juegan tenis, por ejemplo, las pelotas de un lado definitivamente se le van siempre. Entonces eso hay que parar la oreja y buscar qué es lo que está pasando. Eso es. Doctor, junto a usted vamos a ver quiénes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Vamos a ver en imágenes y bueno, vamos a ir comentando, ¿no? Poco a poco usted es el experto. A ver, empecemos. Los mayores de 40 años, parientes con glaucoma, los que tienen presión ocular alta y los que también no tienen hipermetropía o miopía. Claro, esos son lo que llamamos los factores de riesgo, ¿no? Hay gente que es más propensa a hacer la enfermedad, hay antecedentes familiares importantes, hay temas raciales también, ¿no? Pacientes de raza negra son más propensos a hacer la enfermedad. Y generalmente el glaucoma más frecuente, que es el de ángulo abierto, se presenta en mayores de 40 años. Porque hay varios tipos de glaucoma. Hay varios tipos, ¿no? de glaucoma. Está el primario, que es el más frecuente, entiendo, y luego están los secundarios, congénitos y hasta infantiles, que son un poco más raros. Correcto. Doctor, vamos a ver quiénes más están en riesgo de padecer esta enfermedad. Seguimos adelante. Por ejemplo, alguien que tuvo una lesión en el ojo, ¿no? Los que tienen córneas delgadas, estrechamiento del nervio óptico y los que pueden padecer enfermedades como diabetes o migrañas. ¿Estamos bien? Sí, básicamente, como habíamos dicho, los primarios son los que vimos hace un rato y luego tenemos los glaucomas secundarios, que pueden ser secundarios a un trauma, pueden ser secundarios a una cirugía, ¿no? Etcétera. Bueno, preste mucha atención porque el glaucoma es una enfermedad peligrosa y si no es detectada a tiempo, las consecuencias son irreversibles, como le sucedió al señor Aguilar. Fui así una vez que me voy a la vista porque estaba perdiendo para leer y voy y entonces la doctora me dice, tiene glaucoma. ¿Qué? Dije, ¿y esto? No tenía nada. No tenía ardor, no tenía nada. Me fui al médico, me diagnosticaron que tenía la enfermedad de glaucoma. Pero no le puse muy atención porque veía bien. Ya una vez que ya me vine acá al Perú a radicarme, ya comencé a perder vista. Ya me preocupé ya. Bueno, y sé que esta enfermedad no tiene cura, no hay cura para esta enfermedad. Las gotas, estas gotas me lo he hecho a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Con eso baja la presión ocular.
Cuando sale el sol de día veo nuboso, pero en la noche sí veo un poquito mejor. Por eso tengo que ir con un acompañante, ya, pero así, o sea que cuando entro tengo que estar por lo menos 5 segundos así, entonces ya veo a la persona. El doctor dice que es una venita, que esa venita va al cerebro. Por eso que no hay cura, porque si fuera catarata o otra cosa, ya me hubieran operado todo. Ya lo ha visto, ¿cierto? Esas son las consecuencias de no haber detectado la enfermedad con tiempo. Bueno, ahí está lo que le pasó al señor Aguilar, doctor. Sí, lamentablemente son casos, es lo común, ¿no? Que llegan cuando ya es tarde. Estamos ante el caso de un glaucoma terminal, le llamamos, donde lo que tiene son visiones residuales. Uno aparentemente ya está totalmente perdido, ¿no? Y lo que debe tener en el otro es una visión muy pobre, pues. Doctor, ¿y qué es lo que le espera a este señor de ahora en adelante? Porque él de momento no continúa un tratamiento con gotas, pero finalmente va a llegar a perder la visión. ¿O las gotas van a controlar el glaucoma? La idea del tratamiento medicamentoso con gotas es controlar el glaucoma. Y en el tratamiento de glaucoma, voy a aprovechar para comentar, es un tratamiento escalonado. Uno comienza con gotas, comienza con 1 gota, 2 gotas, 3 gotas inclusive. Y si a pesar de eso no hay control tanto de la presión o de la pérdida de campo visual o de las fibras nerviosas, ya hay que pasar al siguiente escalón. Que ahí lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. Pero entonces eso es lo que hay que ver. El señor, por lo que veo, está usando una sola gota, en un caso que está bastante avanzado. Probablemente hay que reevaluar ese caso para ver qué es lo mejor para él. Muy bien. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito en los síntomas. Ya hemos comentado que el glaucoma es silencioso, una enfermedad silenciosa y por norma general no presenta síntomas, pero pueden aparecer, ¿no, doctor? Así es. Algunos indicios. Vamos a ver cuáles son. Fotofobia o sensibilidad a la luz. Puede generar una pequeña alarma, ¿no?, de que la persona puede tener glaucoma. Cuando hay ataques bruscos de aumento de presión, se puede presentar inclusive náuseas, se pueden presentar vómitos, puede haber baja brusca de la visión, sobre todo en casos que le llamamos de glaucomas de ángulos estrechos, ¿no? Y puede haber también este tema del lagrimeo, que es más frecuente verlo en glaucomas de índole en niños, infantiles o congénitos, ¿no? Y quizás ese es uno de los primeros síntomas del niño, que hay mucho lagrimeo. Doctor, dolor en los ojos también. Cuando hay aumento brusco de la presión puede haber un dolor, ¿no? Pero cuando este aumento es crónico, es sostenido, o sea, no es de un momento a otro, el ojo es bastante tolerante y no, el paciente no presenta dolor. Doctor, y una vez que uno quiere detectar si efectivamente padece o no esta enfermedad, ¿cómo es el chequeo que ustedes llevan a cabo? ¿O el examen que realizan a los pacientes? El examen es un examen oftalmológico completo, ¿no? Y eso remarco. El examen oftalmológico tiene 8 partes, desde la agudeza visual, la medida de la vista, la presión intraocular, el examen de la cámara anterior, fondo de ojo, etcétera. O sea, no es como el paciente típico que viene y dice, yo vengo para que me midan la vista nada más. Eso no es una consulta oftalmológica, ¿no? Entonces, dentro de esa evaluación, uno evalúa no solamente cómo está la presión ocular, cómo está el nervio óptico en el fondo de ojo y si hay alguna otra característica de glaucoma, la presencia del ángulo, etcétera. Y si ahí hay sospechas porque el paciente tiene antecedentes o porque le encontraste la presión alta, etcétera, mandas a hacer pruebas específicas, como el campo visual o como el examen de fibras nerviosas que se hace con una tomografía de coherencia óptica, se llama. Doctor, usted recomendaba, ¿no?, de que a partir de los 40 años sería bueno ir a hacer estos chequeos una vez al año. Pero si, por ejemplo, mi mamá o mi papá sufren de glaucoma y yo todavía tengo menos de 40 años, ¿tendría que hacerme estos chequeos también? Sería lo recomendable, y más aún si tengo, por ejemplo, un antecedente de miopía, ¿no? Si soy miope alto, sé que soy más propenso a hacer el problema, pues debo hacer mis controles una vez al año, no esperar a tener molestias para recién ir al médico. En mi caso, por ejemplo, ¿no?, yo he sido operada de miopía, tendría que ir a hacer un chequeo todos los años. Para despistar. Todos los años, y no solamente por un tema de dejarte de glaucoma, sino que además el paciente que se operó es miope, tiene todos los síntomas de la miopía toda la vida, ceguera nocturna, etcétera. Lo que hemos hecho es ya prescindir de los lentes, pero los síntomas de miopía los va a tener siempre. Eso es. Bueno, como ya les habíamos dicho, lamentablemente, de momento, el glaucoma no tiene cura, pero sí existen varios tratamientos para intentar frenar esta enfermedad. Uno de ellos, el doctor Pérez ya lo estaba comentando, era la utilización de gotas.
pero hay otras dos formas también. Una de ellas es la cirugía láser y luego hay una más complicada que es la cirugía en quirófano, porque la láser es ambulatoria en realidad. Sí, en realidad la cirugía, una vez que uno termina y agota las posibilidades medicamentosas con gotas, entonces ya ve por las más definitivas. Y estas son láser por un lado, que es algo ambulatorio, el paciente se le hace con gotas, no requiere un riesgo quirúrgico, nada, cuestión de minutos. Y la otra ya es una cirugía en quirófano, en sala de operaciones, ya es algo más de cuidado, es una cirugía intraocular, una microcirugía. Y esta ya requiere más cuidados, ¿no? Requiere Porque la más otra cuidado. ya puedes empezar a hacer tu vida diaria Sí, el rápido. tratamiento con el láser sí, igual tiene cuidados, pero no tanto como la otra. Bien, recuerde usted que nos está viendo que si tiene glaucoma, una vez que ha empezado el tratamiento, no olvide acudir a las citas con su médico, ¿no? Siempre vaya ahí puntual, ¿no? Y si tiene alguna duda, ya sea por sus ojos o por el tratamiento en sí, pregunte, siempre preguntar, ¿no, doctor? Es lo más importante, cualquier duda y agarrar la costumbre de ir a controles periódicos. Eso es lo más importante. Eso es. Bueno, dicho esto, hacemos una breve pausa en Hoy en Salud. Enseguida regresamos con más. Este sábado armamos la jarana en 1,000 voces. Liliana Fernández. Ahí vive mi Amelia, mi anhelo, mi amada. Willy Terry. Linda mi dicha, todo mi tesoro. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Jorge Pardo. En tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. 1,000 voces. Este sábado al mediodía. TV Perú. Somos todos. Bueno, en realidad esto es como una referencia porque no se puede leer aquí. Oye, Lola, ¿y este saco con qué tal televisa? La cámara sale a sacar. Ah, hay que verlo. Sí, esto es nuevo, ¿no? Muy bien. Ah, pero el otro era más cómodo. Vamos a comenzar nuevamente. De lunes a viernes, más noticias en el horario que tú elegiste. Porque somos el noticiero con mayor alcance de la televisión peruana. Y porque confías en nosotros, tendremos para ti 90 minutos de información. Nuestra edición central crece, ahora también con noticias y análisis del ámbito internacional. TV Perú Noticias, de lunes a viernes a las 8 de la noche. TV Perú, en información somos todos. A continuación, TV Noticias 7.3 en vivo. En Hoy en Salud les contamos la noticia médica del día.
Nuevo estudio confirma que las lesiones cutáneas se curan un 60% más rápido si se producen de día que durante la noche. Los investigadores del Laboratorio de Medicina Molecular del Colegio de Investigación Médica de Cambridge descubrieron, tras estudiar los historiales médicos de 118 pacientes que habían sufrido quemaduras, que el 95% de las lesiones ocurridas durante la noche tardaron una media, atentos, de 28 días para sanar, mientras que las producidas en el día tan solo requirieron un promedio de 17. Esto ocurre porque para curar una lesión, las células cutáneas recurren a una proteína denominada actina, cuya producción es mayor en horas diurnas. Bueno, hoy en Salud continuamos hablando de las afecciones en los ojos. En la primera parte hemos hablado del glaucoma y ahora vamos a conversar con el doctor Manuel Pérez sobre la carnosidad. No todo el mundo sabe lo que es la carnosidad, pero seguramente no sabe definirlo. ¿Qué es, doctor, la carnosidad? La carnosidad, o como científicamente la conocemos como pterigion, ¿no? Es un exceso, digamos, un crecimiento de la conjuntiva como un mecanismo de defensa del ojo hacia las diferentes causas que puede ser, que generalmente son causas externas, ambientales. Más adelante vamos a ver qué es lo que causa la carnosidad, pero ahora presta atención porque tenemos un informe sobre este tema. Es como picazón, ¿no? Y de ahí se pone rojito, se pone rojo toda esta parte de acá y te duele, pues, ¿no? Y te molesta porque hinca cuando tú cierras el ojo. La señorita tiene lo que se llama un pterigion, que es lo que la gente tiende a llamar carnosidad. Es una degeneración de la conjuntiva, producto del sol y del polvo, que comienza a crecer sobre la parte anterior del ojo. Yo trabajo casi todo el día, bueno, de 8 a 6 de la tarde, frente a un computador, ¿no? Y la verdad me molesta mucho porque se inflama, se pone rojo y se siente como incores cuando parpadeas, ¿no? Y eso fue el motivo para yo acudir al médico, porque la verdad la había descuidado mucho. Y bueno, me dijeron que es el pterigion y que se podía, por una parte estética, se tenía que operar, pues, ¿no? Y si es que me molestaba mucho. Cada 10, 20 minutos me pongo a hacer otra cosa porque, aparte de que me cansa también estar mucho tiempo en la computadora, para que no me afecte mucho porque me molesta, me duele. Cuando comienza a dar molestias, da molestias relacionadas a ojo seco. La parte anterior del ojo no se puede lubricar adecuadamente bien, la carnosidad en sí comienza a alterar toda la superficie del ojo y eso hace que el paciente comience a tener sequedad. Bueno, ahí acaban de verlo, ¿no? La computadora, doctor, también puede generar carnosidad, eso sí que no lo sabía. No, en realidad es multifactorial, son muchas las causas, no podríamos precisar una sola. El problema con la computadora yo no creo que sea la radiación de la computadora. Lo que pasa es que el ojo parpadea menos, con menos frecuencia. Produce mayor ruptura de la película lagrimal, mayor sequedad y por ende más molestias. Usted comentaba que realmente son numerosas las causas, ¿no?, de la carnosidad. Vamos a ver unas cuantas y vamos a comentarlo con usted. La exposición solar, ¿eso sí puede generar carnosidad? Que, o sea, el hecho de que nos irrite los ojos. Por supuesto, la radiación, sobre todo la radiación ultravioleta, ¿no? Los diferentes tipos de radio ultravioleta pueden generar como causa la generación de carnosidad o pterigion, como un mecanismo de defensa de la conjuntiva del ojo. Y estar expuestos, por ejemplo, a polvo, a arena, ¿eso también? Todas estas factores ambientales que generan polución, llámese por humos, por polvo, por arena, etcétera, en el ojo, crean un microtrauma en el ojo que van generando la formación de carnosidad. Uno puede estar expuesto, por ejemplo, ¿no?, a polvo o a la polución, como usted dice, pero eso no aparece así de un día a otro, ¿no? O sea, ¿cómo es que se genera? Esto es algo crónico, es algo de mucho tiempo. Se ve en personas, por ejemplo, además que tienen antecedentes familiares o una carga genética importante. Se ve mucho en gente que vive muy cerca de la línea ecuatorial por la exposición a los rayos. Se ve, si lo queremos llamar de un tema laboral, gente que trabaja en el campo, ¿no?, y está expuesta pues al polvo todo el tiempo. Y se ve mucho también en deportistas, en nuestros tablistas, en los surfers. Claro. Es muy común también este tipo de carnosidad. Doctor, ¿y esta afección en los ojos, por norma general, siempre afecta a los adultos, ¿no?, más no a los niños? Es raro verlo en un niño.
muy raro, ¿no? Hay causas de que se llaman falsos terígenes o falsas carnosidades. Es más frecuente en personas ya por encima de los 20 años y, como le digo, es más frecuente a medida que uno tiene más años, ¿no? Es más, esto puede crecer, puede invadir la zona de visión del ojo e inclusive puede ser causa de ceguera. Sí, porque hemos visto, ¿no? Algunos casos que uno puede encontrar incluso en internet graves. Sí, ¿no? Aquí sin ir muy lejos, en nuestra selva vemos casos que tienen ceguera por carnosidad, por terígeno. Wow. Doctor, ¿cómo nos damos cuenta, ¿no? Por el ardor en los ojos, como estaba comentando la paciente en el informe, esa sensación de arenilla también ahí dentro, ¿no? Ardor, como ya estaba diciendo, y lo que usted decía, ¿no? La perturbación de la visión en algunos casos también. Sí, sí, sí. Nos damos cuenta porque estéticamente se ve la carnosidad. Uno, porque es visible, eso para empezar. Es visible. Y luego las molestias que esto le puede ocasionar al paciente generalmente son ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Puede haber lagrimeo, inclusive puede haber disminución visual cuando esta ya empieza a invadir la córnea. Claro, ¿no? Y que de repente tiene la carnosidad, está dale y dale y dale, frotándose el ojo, pensando de que igual tiene, ¿no? Ahí una mota de polvo, o se le metió, yo que sé, una pestaña, y es carnosidad. La carnosidad. Y la única forma de detectarlo, como usted dice, es porque, bueno, para empezar, porque se nota. Sí. Punto número 1. Pero en el caso de que sí tengas los síntomas de que te fastidie el ojo, ahí hay que ir inmediatamente al oftalmólogo. Sí, porque no todas las carnosidades son quirúrgicas, ¿ya? Es más, en personas muy jóvenes a veces es preferible no operar, porque las posibilidades de que esta vuelva a crecer es muy frecuente. Entonces hay que dar tratamientos sintomáticos, básicamente dar una buena lubricación para que no haya un raspado crónico con el parpadeo, ¿no? Y otros medicamentos más dependiendo del paciente de las molestias que se tenga. Doctor, ¿y qué podemos hacer para evitar la carnosidad? Bueno, a veces no se puede, pero sí tratamos de, en lo medida, evitar que esta siga avanzando. Se puede usar, por ejemplo, lentes con buenos filtros UV. Buenos, digo, porque muchas veces compramos... Eso es importante resaltar, que realmente tengan... por el tema económico, lentes que nos venden en forma ambulante y que no son plásticos, en realidad teñidos, no tienen los filtros adecuados. En realidad perjudican, creo, ¿no? Y eso, en vez de ayudar, perjudican al ojo, ¿no? Entonces, básicamente eso, y bueno, la persona que lo tiene, pues mantener los ojos bien lubricados, para evitar, como le digo, esta fricción crónica que genera que esto siga avanzando. ¿Sombrero también sería útil? Protegernos en todo sentido, ¿no? Con bloqueadores, con el uso de anteojos, con el uso de gorros, etcétera. Doctor, ¿y eso no solo en verano, sino también en invierno? Porque los rayos ultravioleta, son los 365 días al año, señores. Todo el año, todo el año. Y hay que usar los lentes protectores, sobre todo en gente que está expuesta, como le digo, al campo, al aire, a la brisa, etcétera. Doctor, hay muchas personas que no le toman la misma importancia, ¿no?, de acudir a un médico quizás para verse otras zonas de su cuerpo y dejan de lado un poco la vista. ¿Qué mensaje les daría usted a nuestra audiencia, ¿no?, para que realmente se lo tomen en serio, ¿no?, y se den cuenta que el glaucoma, por ejemplo, es una enfermedad que puede tener consecuencias irreversibles si no es tratado a tiempo? En el ojo vemos una serie de patologías que pueden ser detectadas a tiempo y pueden prevenirse, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en niños que debemos evaluar inclusive antes de los 5 años de edad para evitar el ojo perezoso. Y en personas más grandes que tengan la costumbre, acá lo que falta es educación, que haya la costumbre de hacerse sus controles periódicos, ¿no? Sobre todo si tengo algún antecedente de importancia. Si mis padres tienen glaucoma, yo tengo que chequearme. Si mis padres han hecho catarata, tengo que chequearme. Si soy miope, tengo que acudir a mis controles. Si soy usuario de lentes de contacto, pues lo mismo. Entonces, debe haber una cultura de chequeos preventivos sin necesidad de tener síntomas, sin necesidad de tener molestias, sino por el simple hecho de ver cómo estoy. Ya hay el clásico dicho, ¿no? Prevenir antes que lamentar. Así es. Doctor Pérez Martinot, le agradecemos por haber venido al programa. Paola, a ti por la invitación y muchísimas gracias. Encantado de poder estar compartiendo con ustedes estos conceptos importantes y que son de mucha ayuda para los pacientes. Claro que sí. Más adelante seguiremos hablando de las enfermedades en los ojos y seguramente el doctor Muchas va a estar gracias. con nosotros. Encantado, con mucho gusto. Bien, ahora los dejamos con el consejo del día y la nutricionista Melissa Paz. Dejar de cenar es una alternativa muy común cuando se quiere perder peso, pero esta es una de las peores estrategias que puedes elegir para cuidar tu figura, ya que dejar de cenar favorece la acumulación de grasa en el organismo.
Bien, se termina el programa, pero les repito, no olvide acudir al oftalmólogo al menos una vez al año, porque su vista es igual de importante que el resto de los órganos de su cuerpo. Bueno, antes de irnos, lo de siempre, las redes sociales, ya sabe que nos puede encontrar en Twitter, síganos a través de Twitter como @hoyensaludtv, también el correo electrónico hoyensalud@tvperú.gov.pe, y si se anima, nos encuentra también en Facebook con el nombre del programa. Que estén bien, cuídense, chao.